¿Qué me sé después de escuchar? Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 498. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Victoria Iraldi. Y yo, Belén Saitúa. Y hoy vamos a hablar de Drive My Car. Y a esta película sí, digámosle Drive My Car. porque en japonés no la vamos a decir, pero en otras películas similares estuvimos diciendo, bueno, llamémosla por el nombre en español, Claro, ya que no son... ¿por qué pasarla al inglés, digamos? Claro, Sí, pero en este nosotros caso no. sería Maneja mi auto. Maneja, que suena enchúfame la raro. máquina. Sí. Raro. Conduce mi auto, tampoco queda bien. Sí, suena como Maneja mi auto, pinta mi cerca, ¿viste? Claro. Que suena muy estúpido. Oblígame. Y además, no sé por qué, pero me parece que las películas japonesas, coreanas, el nombre en inglés es como el nombre internacional, ¿viste? Claro, Incluso sí. en los pósters dice, en los Y pósters bueno, japoneses. acá en los lugares donde se estrenó acá como Drive My Car, ¿no? Por eso. Sí. Sí. Y también me parece, por lo que leí, que el nombre es una referencia a la canción de los Beatles, Sí. tanto en el cuento de Murakami. Murakami tiene dos obras con referencias a nombres de canciones de los Beatles. Esta y un libro que se llama Norwegian Wood, Sí. que es una novela, esa no es un cuento como este. Así que por todas estas razones le vamos a decir Drive My Car. No hace falta que nos justifiquemos tanto, Y pero vamos a bueno. escuchar los Beatles. Bueno, esta es la última película a la que le vamos a dedicar un podcast que participó en los Oscars de este año. Que Y se terminamos entregaron. con los Oscars, no puedo creer. Terminamos con los Oscars por este año. También es la última película que forma parte de nuestro recorrido por el mundo que estuvimos haciendo con películas que estuvieron nominadas al Oscar a película, valga la redundancia, internacional. Así que nada, esto en realidad, la idea era, el de Drive My Car, la idea era grabarlo y subirlo un poco antes de los Oscars y qué sé yo, no llegamos, así que aquí estamos. Y por lo menos la ventaja que tenemos ahora es que confirmamos que sí, esta fue claramente, como era de esperar, la que se llevó este Oscar. Porque Merecido. además de estar nominada en esa categoría, estaba nominada a Mejor Guión, adaptado, por esto que dijimos de que la peli viene de un cuento de Murakami. Mejor Dirección y Mejor Película, cosa bastante sorprendente. Porque esto había pasado en los últimos años con Parasite o Roma. Ujú. Películas también muy buenas, pero tal vez un poco más para un público más amplio. No sé si Roma tanto, pero... No, qué sé yo. Lo que pasa es que está en Netflix, entonces eso le daba como un perfil de, bueno, es para más gente, qué sé yo. ¿viste? ¿Cuál? Roma. Roma. Claro. Sí, porque Drive My Car está en este En momento, creo Movie. que desde hace un par de días, en Movie. Sí. Ujú. Y antes de eso pasó algunas funciones que se agotaron enseguida, por esto de que se estuvo hablando mucho y muy bien de esta película, en el Gaumont, y yo tuve la suerte de verla en la semana de Cannes, en diciembre. Aclaración, no la volví a ver. Leí el cuento. Ayer en realidad tuve que elegir entre ver Drive My Car de nuevo o ir a ver. Esto también es otra curiosidad. Se estrenó justo este fin de semana, se estrenó la película anterior de Yamaguchi. Sí, que también salió en 2021, digamos. O sea, estrenó dos películas. Sí, Sí, estrenó está full, ¿viste? la gran Ridley Scott. Sí. Igual no es un tipo. Yo chequeé eso porque hay algunos directores japoneses, tipo, no sé, tal vez te suena a vos, Belu, Takashi Miike, que en una época Sí, sacaba 3 películas por año. Ujú. No es ese caso, sino que simplemente se le juntaron Claro, dos sí, películas. sí, No es de esos se que alinearon sacan. los astros, digamos. Claro, se alinearon los astros porque, bueno, son dos películas que estaba preparando desde antes de la pandemia, etcétera. Sí. No es de Caos. eso. Yo dudé si en algún momento si es esos tipos Muy prolíficos. claro, prolíficos que sacan 2 películas por año. Que sé que en Japón hay más de uno, pero no es el caso. Pero bueno, fui a ver esa película, le vi un montón de similitudes, leí el cuento de Murakami, llegué cagando justo antes de que llegue Belu para grabar. Pero bueno, ustedes tal vez me tengan que hacer recordar algunos detalles que por ahí no tengo tan presentes de la película. Serán recordados. Pero bueno, empiezan a... Yo ya hablé de esto, de lo mucho que me gustó esta peli, de lo mucho que me sorprendió cuando hicimos nuestro resumen sobre el Festival de Cine de Mar del Plata, porque esta peli estuvo ahí, si bien yo no la vi ahí. Puede ser que haya sido el Festival Sí. de Cine de Mar del Plata. Esta sí va a ser, me parece, la última vez que voy a hacer referencia a eso. ¿Cómo les tirás, no? Como Claro, por sí, medio año. exprimiendo está. cada centavo. Y ahora viene el Bafisi, al cual quiero Sí. asistir, así que Y por ahí... después viene el Festival de Cine de este año. Claro, y así Sí. sucesivamente. Pero bueno, la cuestión es que con esto quería decir que ya saben que a mí me gustó un montón esta película. Quería saber qué les había parecido a ustedes. Que la realidad era que no sabía. Es una película que mucho no sabe si a la otra persona le va a gustar, le va a llegar o no. Sí, a mí me gustó mucho.
Sobre todo como la sensación, digamos, de al ver la película, porque es una película que es muy tranquila, o sea, a pesar de que es muy hablada, muy conversada, es como todo el tiempo monótona, digo, o sea, uso esta palabra, pero no en el sentido peyorativo, sino como una película tranquila, serena. Sí, tiene como un pacing. Un pacing muy, muy tranquilo, que a su vez, en una película de 3 horas, es una gran virtud que no sea un embole. A pesar de que sí sentí por momentos la duración, o sea, creo que podría ser un poco más corta, no me pareció aburrida para nada. Me pareció muy interesante el estudio de personaje, digamos, del protagonista, que es Yusuke. Sí, Yusuke. El nombre. Vamos a decirle Yusuke. Te llamaré Yusuke. Y me gusta mucho cómo cambia, o sea, cómo está estructurada la película, a pesar de que no es que está dividida en capítulos ni nada, como por ejemplo pasó con La peor persona del mundo, de la que también hablamos, pero sí como que tiene claramente segmentos, digamos. Para empezar, un prólogo muy largo, que después del prólogo vemos recién los créditos, y eso siempre me encanta cuando pasan las películas. Tipo... Sí, es súper largo, duran como 40 minutos. A mí me sorprendió que yo que la te reolvidás y bueno, capaz que no ponen el título de la película, pero después de repente cuando empezás a ver decís, mira qué bueno. Sí, una de las cosas más llamativas así en lo formal es que los créditos de la película vienen a los 40 minutos después de esta introducción larga, y la verdad que va mucho más allá de algo para llamar la atención. Para claro. Tiene sentido. Tipo, cuando ves entrar los títulos y escuchar la canción. Sí, claro, tiene sentido que esto esté acá, ¿no? Claro. Y bueno, y me gusta también cómo va cambiando el foco. O sea, nunca nos vamos del protagonista de Yusuke. Pero me gusta cómo de repente, bueno, la chica que también muy callada estaba como ahí manejando el auto, bla, bla, de repente toma como mucha presencia en la historia hasta que terminamos incluso con ella. Y me gusta cómo va cambiando así el foco, y que al final nos contó varias historias y no solo una. Así que nada, me pareció fascinante solo a nivel dirección, a nivel de puesta y a nivel guión también. La verdad que muy, muy bien elegidas las nominaciones, porque esas 3 cosas creo que son las mejores, más destacadas de esta película, así que sí, me gustó mucho. Bueno, yo debo confesar que sorprendentemente para mí y para todos los que me conocen me gustó la película. Sí. más para mí que nadie, ¿no? Pero... Belu, vos sos... nosotros adherimos mucho a esto que lo bueno si breve es 2 veces bueno. Y siempre decimos que las mejores películas, la mejor duración de una película es 1 hora y media, menos de 2 horas. Y sí, es un temor cuando uno se sienta a ver una película que sabes que es una exploración del duelo y cosas así, dura 3 horas. Igual no sabía nada. Sí, estaba hablada en japonés, que tiene que ver sobre la comunicación, ¿viste? Vos decís, ¿qué va a pasar acá? Sí, nosotros si bien a veces nos acusan de lo contrario, a mí particularmente me parece, no somos inmunes a embolarnos con cierta clase de películas, y nos suele gustar también el cine pochoclero bien hecho y qué sé yo. Entonces, o sea, uno cuando se sienta a ver esta película en particular, lo hace con cierto resquemor. Y como dice Vicky, fluye de una forma que es mágica. Sí, a mí me parece que, no sé si está fuera de mi zona de confort, pero sí no es del tipo de cosas que yo me sentaría sin haber tenido una recomendación por medio, digamos, sin que alguien me diga, che, esto está buenísimo, mirá, le tomate las 3 horas para verla, así que sé yo. La verdad que me senté y me tomé las 3 horas para verla, obligado por Federico Fabricio, y la verdad que salió bien. Sí. No como otras veces. No como otras veces. No como otras veces, sí. Sí, yo en su momento cuando hablé por primera vez de esta peli, dije que salí con la idea de que es una... que fluye como si... Esto va a sonar medio tonto, pero fluye como un río, me parece. Me hizo pensar en ver un río fluir. Sí, a mí me parece que algo que para mí dijo muy acertadamente Vicky recién, que es una peli muy hablada, pero lo que logra para mí es convertir ese ritmo del monólogo en el ritmo en el que vos vas siguiendo la película, ¿no? Porque tiene varios monólogos que atraviesan la película en varios momentos, sí, en varios momentos escenas raros, de conversación. escenas largas de conversación, que uno...
a veces sin saber demasiado, ¿viste? Cuando alguien habla directamente se lo adjudica al teatro, ¿no? ¿Viste? Como decís, alguien habla mucho y es por ende equivalente al teatro, pero me parece que tiene que ver con, por lo menos, la exploración de la puesta en escena y como poder traer ese ritmo del monólogo a convertirlo en el pacing de la película, digamos, en el ritmo que va cautivando, digamos, o que te va llevando a través de toda la película, y me parece que tiene mucho de esto que responde temáticamente a lo que ellos proponen en la obra de teatro que después van a preparar, que tiene que ver con la comunicación y con la oralidad, ¿no? Y con como las muchas maneras de comunicarse con la oralidad y después en particular, que no es oral, pero sí, que es como el lenguaje de señas, ¿no? Que es como si te sentaras a que te cuentan un cuento, ¿no? Como la película empieza sentándote a vos, espectador, a que te cuenten un cuento y a llevarte con la cadencia de la voz y de los gestos al final a meterte en ese mundo y a integrarte ahí. Sí, yo creo, esta es una película que se disfruta un montón, es bastante complicada de desarmar, me parece. Recién pensando un poco en para dónde podíamos llevar el debate, pensaba, creo que de todas las películas que hablamos en el último año, tal vez es la que logra llegar a una profundidad mayor de ciertos temas que me parecen fascinantes, pero con esta idiosincrasia japonesa de mucha simpleza. No sé, las cosas que quiere comunicar, las verdades a las que quiere llegar, y yo creo que llega con mucho éxito, son presentadas de manera muy simple. Y estaba pensando también en una metáfora que les puede sonar medio pava, que es como que cuanto más profundo vas, más cerca de la superficie volvés a estar. Porque al fin y al cabo las conclusiones, estos momentos revelatorios que hay, por ejemplo en la última conversación que tienen con el actor joven, otro personaje que va cobrando cada vez más importancia, y pasa de ser el amante de la esposa, el que, no sé... Sí, la revelación y el momento del monólogo de él es como muy cautivante. Creo que esa escena, no me voy a olvidar nunca, boludo, cuando me estaba mirando el chiquito a los ojos y era, por favor, y hay algo basta. que me parece que tiene un poco de la cadencia también de la poesía, ¿no? Ese monólogo que él bailando cosas y hay el momento donde te perdés y estás intentando como pensar en varios niveles a la vez, de, bueno, él me está diciendo hipnótico. esto, ¿qué significa? No, como cuando alguien te lee poesía, que estás frente como a una manera de componer el lenguaje que se maneja como en varios niveles, ¿no? Que la imagen también lo hace, ¿no? Que el cine también lo hace, se manejan en diversos niveles, pero me parece que esos momentos del monólogo están también muy bien hilados con lo que te proponen desde la imagen, no solo él, tipo ese momento revelatorio que está dentro del auto, sino me acordaba mucho del monólogo que tiene ella contándole la historia cuando tienen sexo, que es la última vez que tienen sexo, en el epílogo, que es cautivante, ¿entendés? Tipo, cómo está hecha la puesta en escena, cómo se mueven esos cuerpos, cómo va contando eso la historia, cómo vos estás viendo algo que claramente ellos no están como logrando conectar a través de lo que están haciendo, pero sí es cautivante y no puedes dejar de escuchar qué es lo que te está contando ella. No sé, como que se maneja como muchos niveles que normalmente no vemos como ese manejo del lenguaje, no sé. Sí, es muy, muy elegante. Muy elegante. Es una palabra que a veces usamos medio a la ligera, me parece que en este caso le va como anillo al dedo. Porque tiene una puesta en escena muy precisa. En esta última temporada vimos películas con una fotografía preciosa, muy llamativa. Yo creo que esta es menos llamativa. No, pero es muy bella. Pero no por ello menos lograda. Me parece que es una de las... También. Es muy efectiva. Para mí es una de las películas mejor fotografiadas que vimos en el último tiempo. Creo que y estuvimos viendo muchas películas muy bien fotografiadas, excelentemente fotografiadas. Sin ser tan llamativo como por ahí, no sé, Power of the Dog o Nightmare Alley o West Side Story. Creo que acá yo noté tipo una belleza en cada plano, no sé, de Yusuke en el escritorio con una lamparita y se veía todo precioso. Sí, sí. Algo que, por ejemplo, no vi, a mí, yo por lo menos, no vi en Coda, que me pareció un poco más tipo, Sí, acá, en comparación, como que cada cosa, aunque no es que estaba viendo un super paisaje ni nada, pero estaba todo, los sombras, los colores, cuando toman algo en el bar, todo muy hermoso y muy bello, así que la fotografía también. Y a mí también me pasó que, como volviendo un poco a esta idea de como del pacing, de esta cosa del transcurrir, que también como mis momentos filmados favoritos son
cuando él maneja el auto. Es Digamos, fundamental. que tiene unos La película es momentos todo. que son creo que son de grúa, son como planos muy, muy abiertos, que seguimos el recorrido del auto y el auto es perfectamente elegido con ese rojo que es súper mejores distinguible. autos de la historia del cine, Tal seguro, cual, me sí, parece es hermoso. espectacular. Y es un auto de 2 puertas, o sea, Viejo, no es como claro, y bueno, tiene, o sea, la elección del auto te dice un montón de cosas. Sí, es un auto más viejo que todos los demás. Normalmente, yo no sé si habrán hecho, viste que hay ciertas magias que se pueden hacer con los efectos digitales que ni te das cuenta. Porque en todos los planos más generales, pues yo primero pensé que estaba yendo a los planos en interior. No, los de afuera, los planos generales son hermosos. Jamás ves otro auto rojo. Entonces yo sospecho si tipo hicieron que el auto vaya hasta que no haya ningún otro auto a color, porque deben haber autos a color. Y sí, yo calculo que habrán filmado 7 millones de carreteras de todo Japón, de todas las veces que filmaron estuvieron en algún lado. Sí, o claro, por ahí igual en Japón no hay tantos autos rojos, vaya uno a saber, capaz. Y bueno, me parece que algo nos están tal vez diciendo de eso. También hay algo que tiene que ver con que está bien hecha la puesta en escena y vos sabés, yo calculo que habrán calculado, bueno, por dónde tenés que pasar para que el recorrido sea lo más llamativo, para que te agarremos desde el lugar de donde estamos filmando nosotros. No, son planos hermosos. Yo me quedé con ganas de decir que es una fotografía preciosa y muy precisa, porque estos planos generales son más bellos, más líricos. Pero bueno, cada vez que tenemos que seguir un monólogo o una conversación entre dos actores, también están... Toda nuestra atención está en ellos. Es muy minimalista. Me parece que también esto por ahí tiene que ver con la arquitectura en general de los espacios públicos de Japón. La verdad que... Sí, no sé. Se nota que hay mucho amor también por el país, digamos. Que sabe y que conoce y elige los mejores lugares para mostrarte también. Bueno, sucede en Hiroshima. Claro, sí. Es una película sobre la pérdida en un lugar que sufrió tal vez una de las mayores pérdidas de la historia de la humanidad. Hay mucho de eso. Sí, y también hay algo, digamos, como de estas intenciones de filmar de una manera bella, de proponer una filmación bella sobre un lugar que había estado devastado, digamos, que uno espera encontrarse con como la sombra de Hiroshima, ¿no? Claro. Que en cualquier momento vos estás mirando para ver, bueno, a ver si puedo encontrar lo trágico ahí, porque vos sabés la carga que tiene esa ciudad, ¿no? Escapa un poco de eso. También creo que la elección del auto, volviendo un poco a eso, nos dice mucho del protagonista, esto de muy meticuloso, de medio quedado en el pasado, como aferrado a ciertas cosas que no puede soltar por distintos motivos, que me parece que habla mucho también de lo que le va a tocar atravesar en la historia esta. Sí, ahí podemos hablar de la premisa que me parece genial en su simpleza. Esto está basado en este cuento de Murakami que es... yo lo leí y es bastante sencillo. Es sobre una relación que tiene este hombre, este actor, que tuvo un accidente, le detectaron glaucoma y tiene que empezar a usar una chofer. Pero esto es en su vida cotidiana, no es algo que le sucede al salir de su rutina ni nada por el estilo. Y en conversaciones que tienen con ella, con esta chofer, sale a la luz que su esposa falleció en circunstancias levemente diferentes, cáncer de útero, o sea, no es algo repentino. Y él está muy arrepentido de nunca haberse enfrentado con ella porque sabía que le había sido infiel un montón de veces con distintas personas que trabajaron en distintas películas con ella. Y después en el medio hay una especie de apartado en el que te relata una relación que tuvo con su último amante y es muy similar. De ahí salen tal cual las escenas que tiene cuando salen a tomar algo con el actor joven. Uh-huh. Pero eso es todo. El prólogo aparentemente toma mucho de otro cuento de Murakami, de la misma colección de cuentos, que se llama Sherazade, que es de una mujer que se inspira para contar cuentos después de coger. Y hay un tercer cuento de donde saca un poco creo que el trasfondo de la chofer, pero de eso no entendí muy bien, lo leí medio al pasar. Así que son 3 cuentos en realidad, no uno solo. Sí, es como el multiverso de Murakami. Algo así. Bueno, el cuento Drive My Car es de 40 páginas, esta película dura 3 horas. Ya de por sí se expandió un montón. La obra de teatro de Chekhov apenas se menciona. Esta idea de cómo trabaja este director de teatro, director/actor de teatro, nuestro protagonista, es completamente nueva. Uh-huh. Y es una de las cosas más poderosas, más potentes. Bueno, es también un poco esto que hablabas, Vicky, de que nombrabas recién, esto de que es un tipo que está como quedado en el pasado y que hace siempre lo mismo, y que es interesante tipo la elección de la obra, tipo una obra de Chekhov que es como la figura constitutiva de cómo nosotros sabemos que
se inspiran o, digamos, la gente que estudia actuación como si fuera, no sé, el Hitchcock de la actuación es Chekhov, ¿no? Y lo que él hace es repensar y volver a mirar y agarrar eso que es como un clásico, digamos, de su área de expertise, y lo trae y lo quiere revivir, digamos, ¿no? Y cambiar y pensar en la comunicación, porque al fin y al cabo lo que hace un actor es comunicar. El actor, digamos, el mejor actor no es el que más siente, sino el que mejor comunica aquello que está sintiendo. Claro. ¿no? Sí. Eso me parece que es fundamental, es una de las cosas, más allá de las reflexiones que hay con este actor joven y la chofer. Y lo estamos haciendo así porque los nombres no nos los acordamos. Discúlpenos. Bastante que nos son muy acordamos difíciles. son difíciles. No obstante, mucho de lo más interesante que tiene la película nace de la forma en que trabaja este hombre, que sí, le ofrecen hacer una residencia en Hiroshima en donde va a ser montar una interpretación de esta obra de Chekhov, pero con su peculiar manera de trabajar, que es contratar un montón de actores de distintas nacionalidades que hablan distintos idiomas. Y bueno, en la obra de teatro van a hablar cada uno su idioma, como si se entendiese. Y hay como subtítulos arriba. Claro, como atrás en una pantalla hay subtítulos en todos los demás idiomas. La verdad que es algo que a mí me pareció fascinante, me voló la cabeza. Yo no sé si esto se hace o es como no it's a tengo thing idea. Es una idea en teatro, genial, pero está buenísimo, sí. Sí me daba lástima de como yo no tengo idea de ningún idioma asiático, no entendía cuál idioma era cuál, tipo para mí estaban hablando todo en asiático. Claro, pero yo sí puedo reconocer a grandes rasgos, tipo el japonés lo reconozco seguro, sí. Y el coreano y el chino lo puedo reconocer por comparación. Claro. Sí, me parece que sabes diferenciarlos, pero sí, de o sea, alguna manera se mezcla pero todo. claro, pero ahí tan rápido y todo como que no puedo distinguirlos bien. Bueno, pero me parece que esa es parte de la magia, es la búsqueda, de hecho, porque Sí. Esto lo leí en palabras de Hamaguchi. Él tiene una forma muy similar. Los ensayos los saca de su forma de trabajar con sus actores. Él se reúne con sus actores y leen una y otra vez el guión hasta que lo memorizan, claro, quitándole toda la emoción. Lo recitan, nada más, hasta que lo sepan como quien... Sí, cuando aprende a manejar le cuesta y después llega un punto en donde no te das cuenta cuando cambias los cambios. Por instinto. Lo haces por instinto. Entonces, bueno, esto viene de su forma de trabajar, que me parece que se nota un montón porque los dos trabajos que vi de él, esta otra película, Rueda de la Fantasía y la Fortuna, creo que es en ese orden. Fortuna y Fantasía. Fortuna y Fantasía, ok, era al revés. Fallaste. Que bueno, extrañamente es lo opuesto a Drive My Car. Drive My Car es una larga historia de 3 horas. Esta película son 3 historias cortas, cuyo disparador son casualidades, por eso el título. Y bueno, igual es muy similar el trabajo, tiene largas escenas de diálogos en los actores, está todo puesto sobre los actores. Evidentemente este es un tipo que pone todo en sus actores, se nota en el par de entrevistas que leí, se nota que él es consciente de que sus películas viven y mueren por la atención que se le pone al trabajo, a las interpretaciones de sus actores. Y me parece que todo lo que estamos hablando está para reforzar eso. Sí. Me gusta cómo tipo los actores se frustraban, tipo decían, bueno, pero ¿cuándo vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a parar? ¿Cuándo voy a actuar? ¿Qué es esto? ¿Qué hace, señor? Y bueno, eso debe ser biográfico. Claro, les iba a decir, seguramente le habrá pasado de que algún actor le habrá dicho, bueno, pero ¿y cuándo actuamos? No, claro, recita. Se lo llevó al rincón y le dijo, confía en el proceso. Claro, confía en el proceso. Y lo dejó ahí. Justamente a través de esta larga película vemos cómo es el proceso. Y cuando llega un punto hay un par de escenas. Hay una que me quedó particularmente, esto les digo, la película la vi hace varios meses. Una que me quedó, que creo que una de las cosas en las que pienso cada vez que recuerdo la peli es esta escena entre la chica que es de Hong Kong o de algún lugar de China, no me acuerdo bien. La que habla chino e inglés. Eso, sí. Claro. Y creo que era la coreana cuando ensayan una escena en la plaza. Linda, sí. Es re linda. Bueno, que ves como ahí hay una conexión que es magia. Que es magia. Bueno, pero ahí hay ese momento de esa conexión que es mágica y que después vos ves que para mí es re inteligente lo que hace él en la puesta en escena, que vos lo ves, espectador, porque vos tenés puesta la cara en ellas, digamos, y ellos te lo están pudiendo comunicar, pero ellos están de espaldas al resto de sus compañeros. Entonces él dice algo que es como muy, muy verdad, que dice, bueno, claramente acá pasó algo, veamos cómo podemos comunicarlo a esto, ¿entendés? Claro. Tipo, encontramos la emoción, encontramos el centro de la escena, lo que sea que quieren contar. Digamos, para mí la magia, lo interesante que está puesto ahí es que
nosotros lo vimos y lo pudieron comunicar para nosotros, y a la vez él está haciendo como este juego, ¿no? Entre, bueno, tenemos que hacerlo, pero a la vez ya está hecho, ¿no? Es como una escena de Schrödinger, claro. digamos. Sí, ahí también me pareció interesante eso de como, claro, como que te pone a vos en una posición de privilegio, digamos, porque viste algo que todo el resto no vio, y que en teoría el resto está en la posición de la audiencia del teatro, digamos. Sí, que el resto intuyó, claro. Porque él dice, tipo, acá claramente encontraron algo. Como que lograron destrabar la escena, pero nosotros no lo vimos. Claro. Pero sí lo vimos. Es que bueno, ahí está también un poco, viste que estamos hablando y criticando en estos últimos años películas muy expositivas, en donde todo pasa por la palabra y por lo que se comunica a través de la palabra. Yo creo que la magia de este proceso creativo tan interesante es descubrir que tal vez se pasa mucho menos por la palabra de lo que creemos. Claro, sí, es que los monólogos acá no te explican nada, ¿entendés? No porque... los monólogos lo que hacen es jugar con lo que estás viendo a la vez para crear un sentido nuevo. Recién en mi ataque de Google... estuve leyendo varias cosas, entre ellas el cuento, entrevistas y qué sé yo. Evité leer el argumento de Tío Vania, porque creo que no es importante. O sea, vemos, te da la sensación de que terminaste viendo interpretada entre los cassettes de la mujer y las escenas de ensayo y de lectura de guión. Te quedas con una idea de que debes haber visto la mitad de la obra de teatro, y sin embargo yo no tengo idea, no entendí de qué se trata. Creo que hay no sé. Es que no es importante. Es que me parece que no solo no es importante, sino que es la idea. Porque justamente lo que te están diciendo es que hay algo en la emoción, en la cadencia, en la musicalidad. En la conexión que ellos logran. En la conexión, sí. Me hizo acordar algo que una experiencia que tuvimos con Vicky a fin de año del año pasado también, cuando fuimos a ver la tragedia de Macbeth. Ah, sí. Shakespeare 100%, muy difícil de seguir, en particular cuando lo estás escuchando y viendo los subtítulos. Escuchando, claro, lo estás escuchando en inglés, estás viendo los subtítulos en castellano. Yo había veces que me perdía, es muy cargado. Sí, y encima es un inglés tipo que no estás acostumbrado a escuchar. Claro, si fuese el inglés de hoy en día, me parece que ya nosotros que hablamos inglés más o menos, incluso a veces no es necesario ni leer los subtítulos. En este caso era más complicado y me encontré en varios momentos entendiendo la emoción, sin entender, sin poder seguir, cada palabra por palabra. Sí, y totalmente. La verdad que, de nuevo, en una época en donde el cine está tan ahogado en cosas que dicen lo mismo, en la información, veces, en que te están constantemente dando información, y como si para lo único que sirviese el cine es para eso, para irte dando información y que vayas armando una historia 100% literal, dicha. Creo que este ejercicio te hace sentir la magia tiene que ver con lo que decías vos antes, en lo poético, en lo lírico, en simplemente la melodía. Y también se valora más el trabajo del actor, digamos, que más que decir líneas, debería ser justamente eso, que esté diciendo las líneas, o no las esté diciendo, o las esté diciendo en un idioma que no entendés. Deberías poder sentir lo que te está intentando transmitir emocionalmente. En la teoría esto podría funcionar si estuviesen hablando, no sé, alguien jugó a los Sims, si estuviesen hablando en Sims, ¿viste? Todas palabras inventadas, pero con esa misma emoción debería poder funcionar igual. Sí, la base está en la emoción, después obviamente construís con lo otro, digamos. Claro. No es que nunca hablan Sim, idioma Sim, ¿no? Por eso. Siempre están como trabajando en este nivel de varios niveles de sentido. Otra de las escenas que a mí me gusta mucho y que tiene que ver un poco con esto que veníamos hablando es la escena donde la chica sorda y el marido lo invitan a comer a él. Qué increíble. Es increíble. Antes de tirar eso, que yo quería llegar a esto, que la vuelta de tuerca mayor a toda esta forma de trabajar es esta mujer sordomuda que hace lenguaje de señas coreano. Sí, bueno, justo vos no estuviste en este podcast, pero esto lo estamos grabando poco después de nuestro podcast de Coda, la peli que le ganó, que están recapos, rezados. Claro. Y hablamos de eso. No tuve ni que leer los subtítulos. Claro. Sí, o sea, en este podcast mencionamos que es algo medio contraintuitivo, pero es así. Los lenguajes de señas varían de país a país. Claro, sí, me gusta. O sea, bueno, a mí me pasó que cuando me enteré por primera vez es algo que nunca había pensado y dije, sí tiene sentido, pero yo asumía como que era un solo lenguaje, qué sé yo. Pero sí, no, claramente por algo es así. Si no es una complejidad tipo cero, nula, tipo tráeme, tipo apuntar. Claro. Tipo, sí, aparte, bueno, cada lenguaje de señas de cada país tiene mucho que ver con la idiosincrasia del idioma de donde nace. Me pasó después de ver Coda y tan seguido a esta, o esta tan seguido a Coda en realidad,
tan diferente, ¿viste? El lenguaje es como, es súper como calmado también, que me parece también tiene que ver con la cultura asiática, ¿no? Que es como todo más chill, Claro, y es como mucho más minimalista todo. En los otros tipo se cagaban a palo un poco más, y esta es como toda serena y toda tranquila. Más allá de lo cultural también es la búsqueda de la película. Porque También, sí. Creo que quieren. Pero imagino que debe haber, diferencias claramente culturales por... Probablemente. Sí, bueno, seguro. algo que es interesante, esta película es japonesa y esta mujer está hablando el lenguaje de señas de Corea. Y necesita que le traduzca no solo el lenguaje de señas, sino porque, o sea, el marido funciona de traductor para ambos, ¿no? Claro. Porque ella... Claro. Pero bueno, esa es una... Y me parece que tiene una cosa, no sé si a ustedes les pasó, pero bueno, hay un momento en donde habla ella, porque lo que hace es básicamente dejarla a ella puesta y filmarla mientras está haciendo el lenguaje de señas, y después nosotros somos igual, estamos en la misma posición que el protagonista, no entendemos nada hasta que alguien nos traduce y no hay subtítulos ni nada. Sí, Tenemos lo miramos automáticamente al esposo. Claro, ¿qué dijo? ¿Qué acaba de decir? Tenemos que confiar en la traducción del otro, que también es como un ejercicio de confianza muy grande, ¿no? Claro. Tenés que confiar en lo que el otro tiene la capacidad para traducir lo que está diciendo ella. Pero hay un momento que a mí me pasó en donde ella hace como el gesto, porque les cuenta como la pena de su personaje, ¿no? Y habla de que tiene un aborto y hace como un gesto que digo, che, puede ser que esté hablando de un aborto, y después lo traduce y dije, wow, Sí. ¿qué es esto? Es que, Increíble. bueno, lo que estaba por decir recién es que volvemos al otro, tal vez no es del todo necesario que nos digan las palabras que estuvo comunicando, sino con el sentimiento. Está bien, no es que alcanza del todo, pero me parece que un poco la tesis de toda esta forma de trabajar es que ya hay algo ahí. Sí, claramente. Siempre hay algo ahí, pero bueno, si no hay complejidad, no hay comunicación. Claro, sí, o sea, me parece que la tesis de todo esto te está llevando a llegar a la conclusión de que hay mucho más ahí, más allá del significado de las palabras. Pero bueno, sí, obviamente, no podés contar una obra de teatro sin que se entienda en sí, como decíamos recién. Claro, tal cual, sí, pero no sé, esto como esta necesidad de la confianza en el traductor me parece que habla y me parece que tiene que ver un poco con que uno es su propio traductor, ¿no? Tipo, vos sos el traductor de lo que tenés en la cabeza, bueno, lo tenés que expresar de alguna manera y tenés que confiar en que los demás te van a entender y que estás pudiendo, no sé, como un ejercicio de confianza, ¿no? Como para mí pone la comunicación y el teatro y la puesta en escena en esos términos. Bueno, la comunicación es un ejercicio de confianza. Me voy a poder conectar con vos, claro. Vas a poder hacer ese salto de fe y entenderme. Y bueno, quería hablar de esto, de que me parece que el ribete de poner una mujer, de que parte de la obra de teatro sea una mujer que no habla, no se comunica oralmente, yo creo que es la cereza del postre que hace que esto sea sublime. Toda esta forma de trabajar que propone. Y bueno, me parece que la película lo sabe porque lo último antes del epílogo, digamos, que vemos a la chofer ya con el auto, es básicamente poniendo sobre la mesa la conclusión. El clímax, o como ¿cómo se dice? El mensaje final de la película no palabras, porque enseñas. Sí, o sea, es como un poco la conclusión, que no, es como yo decía, parece muy... Cuanto más profundo te vas, más sencilla la verdad que quiere desnudar la película se revela, porque un poco lo que hablan cuando encuentran la casa de la chofer y que después es lo que también comunica este monólogo final, es que hay que seguir adelante, hay que seguir viviendo la vida. Sí. Los que quedamos no nos queda otra que eso. Y por eso me parece que es de una simpleza, pero de un poder que a mí me... Sí, a mí me gusta cómo también la comunicación se toca en muchos niveles, o sea, como esto que estuvieron diciendo ustedes, como también la importancia de comunicar con lo que tenés adentro, digamos, para lavarte de culpas o de rencores del pasado, digamos, y poder sanar, que es lo que terminan haciendo Yusuke, ¿era? Ya me olvidé el nombre que le puse, Yusuke, y la chofer en el auto, que encima el auto, viste, que termina siendo como una especie de confesionario, porque claro, como sí. que todo pasa en el auto, y esto de que él pueda alargar, que también a mí me parece interesante cómo hay manejo de la información que está como pacientemente puesta, o sea, todo en el prólogo nosotros vemos un montón de cosas de la relación entre Yusuke y su esposa que terminamos de entenderla recién medio que al final, porque por ejemplo cuando él la ve teniendo sexo con otro chabón, yo dije, bueno, tipo, ¿acá qué va a pasar? Se armó, se va, no vuelve nunca más.
Y después como que lo vemos que sigue todo normal, como si no hubiera pasado. Entonces digo, bueno, pero entonces decide no decir, ¿qué está pasando? Y después, recién sobre el final, él decide como vomitar en la conversación con el chiquito joven, de todo esto de que él sabía, pero que nunca le dijo. Y después creo que a la chofera es la que le dice, y ese día ella me dijo que tenía que hablar conmigo. Y yo no llegué para hablar porque me puse a manejar o a hacer cualquier cosa. Manejando. Claro. Su auto, sí. Y como esto de evitar la confrontación, la comunicación, que muchas veces podía incluso sanar la relación o lo que fuera, o incluso el duelo, también me parece súper súper potente. Y lo mismo le pasa a la chofer, que cuando recién dice yo maté a mi mamá o no la salvé o como sea, es donde realmente va a poder seguir adelante y dejar atrás los muertos, como dicen ahí en la frase final. Sí, la relación, esa es la otra pata fuerte de esta película, cómo va desarrollándose esta relación entre dos personas que son evidentemente de caracteres muy similares, si bien de vidas muy diferentes, aunque tomaron caminos muy diferentes. Es fascinante esa relación y la relación que tiene con, que decías vos, el actor BTS. el actor BTS, sí. Que bueno, también es fascinante cómo nos van contando su historia, que parece que lo cancelaron básicamente. Sí, que el chabón era un violento, un asesino, ¿no? Sí. Al final era un asesino. Al final sí, pero al principio es como que termina en Hiroshima porque lo agarraron mensajeándose con menores, algo así. Sí, claro, una cosa, era un abusador. Sí, una cosa bastante terrible. Sí. Pero bueno, terminamos igualmente entendiéndolo. De nuevo, volvamos a este momento. Bueno, cuando vos dijiste lo de los momentos de automovilísticos, pensé que íbamos a hablar un poco de esto, de que sí, en el cuento es un descapotable el auto. Ajá. Amarillo. Son pequeñas decisiones. Es una película tan minimalista que me gusta cuando funciona así de bien. Podés ver cómo una pequeña decisión cambia todo. El color rojo es mucho más llamativo. Incluso sin intentar encontrarle significado fotográficamente, funciona mucho. Imagínate este mismo auto en amarillo. Contrastando con la nieve. Un descapotable amarillo tiene como una cosa más como de juventud, ¿no? Sí, medio Transformer. Sí, no he pensado medio Transformer, pero más de esta, no sé, un dandy, ¿entendés? Revoleando, volviendo a cualquier hora. Ojo, creo que era el mismo modelo, pero descapotable. Entonces tampoco es que estamos hablando de un deportivo. Claro, igual tenía la cosita, la abertudita del techo. Bueno, uno de los planos más hermosos en las manos con los cigarrillos. Impresionante. Ese respeto. Pero bueno, nada, cambia esto y que el hecho de que el techo no... O sea, primero estaba el color, pero el hecho de que el techo no se pueda correr hace que esto sea... Sí, se sienta como mucho más... más íntimo. Más la idea del confesionario que dijo Vicky me parece que le calza perfecto. Sí, aparte también el detalle de cómo se sientan, ¿viste? A veces están los dos confesándose atrás, en el caso de él con el chico BTS, o a veces él se sienta adelante, o a veces él está atrás con la chofer. O sea, como que todo va cambiando la disposición, depende también de lo que se están contando. Un pequeño detalle detrás de escena es que se consideró, y hubiese sido mucho más fácil filmar estas largas escenas de conversación adentro del auto mientras están manejando, simularlo en un estudio, con pantallas verdes. Hoy en día ni nos hubiera... Él decía, si se hace bien, ni te das cuenta de la diferencia, pero... Todo esto se filmó con el auto en movimiento. No manejando, normalmente lo que... No, como hace James Corden en las... Claro. Normalmente ese auto está como subido a un auto más grande. Que maneja y sí, ellos lo llevan y ella hace así. Claro, con el volante. Hace así, y moví mis manos de un lado para el otro. Para el es verdad, sí. Recordemos que no es visual esto que hacemos. Pero bueno, dice que esto lo hizo, su razón principal era para hacerles más fácil el trabajo a los actores, para que sea más fácil sumergirse en la escena. Y esto no es menor. De nuevo, muchas veces con el cine que no nos está gustando, que nos gusta cada vez menos, se siente que hay algo que falta porque tenés que ayudar al trabajo de los actores que son... Sí, que no es una máquina que la pones así y decís, bueno, imagínate que estás hablando con un árbol. Claro, no solo una cara bonita. Pero bueno... Ahí volvemos, me parece, al momento revelatorio. En el cuento, y esto no me acuerdo si en la película se daba a entender, pero en el cuento el protagonista de alguna manera desprecia a este hombre. En el cuento justamente es un hombre, no es un joven de 20 y pocos, no es un BTS como están diciendo ustedes, sino que es un tipo de media nada más chico, más joven que él, pero no tanto. Y como que él lo desprecia y una de las cosas que no puede entender es por qué él, qué tiene él, esa clase de cosas. Acá, una de las cosas que viene del cuento tal cual es este monólogo que dice algo así como,
nunca podemos conocer del todo a la otra persona, lo único que podemos hacer es intentar conocerlos a nosotros mismos, que de nuevo es una de esas cosas que suenan muy elementales, pero como está presentado sentí que te están revelando una gran, enorme verdad. Nada, es ese momento en donde alguien que pensábamos que era un impulsivo, de repente tiene algo para dar, ¿viste? Por ahí entendió las cosas de una forma que este tipo de 50 todavía no había podido entender. Es un momento maravilloso. Sí, y también ese momento a mí me requedó, primero obviamente por la apuesta, como te genera una incomodidad primero con la rotura de la cuarta pared de repente, y primero como que me intimidaba, porque me caía para el orto el pebito BTS, pero después como que dije, bueno, me parece que esto está funcionando, porque te obliga como a escucharlo todo el tiempo y a mirarlo, que sí, terminás generando cierta empatía por claro, él. Sí, pero me parece que terminás generando cierta empatía porque él es el traductor de la mujer, ¿entendés? Nosotros lo que estamos escuchando ahí es la historia final que nos quedamos sin saber, también, ¿entendés? ¿No? Él está traduciendo algo que nosotros no podemos saber nunca porque ella ya está muerta. Tal vez eso también ayuda a la incomodidad, porque de repente es un poco invasivo lo que pensamos que solo invasivo, compartía por eso, digamos, funciona como en un montón de aspectos porque lo que pasa ahí es como una traición, ¿entendés? Cuando el chabón le dice que ella también le contaba los cuentos, yo dije, ¡no! ¡Traidora! Es mucho peor todavía que simplemente coger. Sí. Exactamente. Y que encima el otro sabía el final y el otro no. Sí, Me exactamente, muero. porque hay algo que, digamos, nuestro protagonista le pone mucho más valor y lo vamos entendiendo a la conexión que ellos tienen a través de las historias que a través de lo físico, que es algo que lo vimos bien al principio, que de esta escena donde yo decía que ella monologaba mientras ellos estaban teniendo sexo, y es una escena como medio incómoda de sexo porque se nota que no está ninguno metido en ello, ella está metida en su cabeza y él está en otra, no disfrutando. Sí. Lo importante es lo que cuenta ella, entonces la conexión que ellos tienen tiene que ver con eso, que como de un lado más intelectual, ¿no? De completarse las frases, ¿no? Porque ella le que graba también capaz de cierta comunicación física, otro nivel de comunicación, podría decirse. Sí, pero tiene que razón, que ver me parece que es una cosa más intelectual. como más intelectual, más verbal, ¿no? Ella le completa los cassettes que están hechos para el ritmo perfecto de él, para que se entiendan, digamos, y eso es como una cosa de dos personas que se también se da a entienden muy entender de bien. que esta relación cambió cuando sucede que pierden a la hija. Sí, obviamente, pero uno se entiende eso, pero decís, bueno, por lo menos todavía están comunicados como en este aspecto, como ponerle que más grande que son las historias, y cuando te baja y te dice que a él también le contás la historia, decís, no puede ser. Sí, como la última traición. Claro, es como la última traición, y para mí te sentís tan desamparado como él, pero a la vez estás igual de cautivado por lo que está contando, porque es lo último que vas a saber de ella, ¿no? Claro. Bueno, y hablando de momentos revelatorios dentro del auto, creo que esto sucede cuando ya toman la decisión de atravesar todo Japón para tratar de encontrar la casa de ella. Hay otro momento que es mucho más bajado, más sutil, menos intenso que el monólogo del chico, que es cuando ella le dice algo así como: ¿y no es posible que te ame y que al mismo tiempo te sea infiel? Y es como que te tira esa posibilidad que tal vez uno ensimismado entre lo que la amaba, los celos, la traición. Sí, la traición y la imposibilidad de ya poder confrontarla, y la culpa de no haberlo hecho cuando podía, todas esas cosas. Es una posibilidad que tal vez no se le había ocurrido, que es perfectamente... o sea, claro, dos cosas pueden ser... Ahí también es como la comunicación lo hubiera solucionado, digamos. Porque capaz es eso lo que le iba a decir esa noche, o no sé. Sí, no sabemos, podemos solo especular qué es lo que nosotros llenamos ese claro, espacio. Se presenta como si podría llegar a ser, pero lo frustrante es que nunca, no hay forma de saberlo. Hay 2 o 3 cosas que parecen ser como el camino dramático fácil, como cuando tipo si se iban a confrontar, llega y se murió. Claro, sí. Que me parece que están contadas con una elegancia que a mí no me hace, en otro caso me hubiera hecho a mí ruido. me hace acordar un poco lo que hablamos de Madres Paralelas, porque al fin y al cabo esto es un dramón, digamos. Sí. El género es dramón. Y que me parece que resuelve como estos lugares más comunes del drama de una manera súper elegante. Claro, sí. Ahora no me acuerdo, pero creo que hay algunas otras cosas. Bueno, esto de que cuando dice que nuestra hija hubiera tenido la exacta edad de la chica, tipo la hija que se murió, la chica que mata a la madre después se arrepiente, como son todas cosas así de culebrón, digamos. Claro, más o menos. Creo que Madre Paralelas es más notorio todavía, pero sí es cierto, va por ese camino. Pero sí, en esa línea, cuando llegan a su destino y encuentran la casa, hay un par de momentos que parecen, o sea, no sé, la película había desnudado su alma de tal manera
que no me molestó. Mientras lo veía sentía esto, me hubiera molestado en otro contexto, hecho de otra manera, cuando se abrazan y dicen debemos seguir viviendo. No, claro, sí, a mí es el momento final, si bien ese momento donde ellos hablan y qué sé yo, que van y ven la casa y ella le cuenta, ahí sí, a mí me hincha un poquito las pelotas. Se pincha un poco para vos. Siento que, o sea, para mí funciona y para mí el abrazo funciona. Sí, para mí el abrazo está bueno, sí. El abrazo está bueno, pero ahí que la madre tenía una personalidad doble, que esto y que cosa que eso ya nos fuimos. Hablemos de eso. Tipo, ¿por qué? Tipo, eso no era necesario. Aparte me pareció como toda otra subtrama, como, no me lo digas ahora. Tenía tipo identidad múltiple que capaz era ¿cómo es? Una cosa, un escudo protector psicológico por la violencia. O sea, una cantidad de cosas que no necesito en este momento, a esta altura de la película, muchas gracias, pero bueno, pero sacando eso igual, el abrazo funciona y el momento visualmente también es muy poderoso, así que le perdonamos, pero sí, hay un momento también que me gusta, o sea, sí, coincido completamente que para mí, tipo, yo llegué a ese momento y digo, ¿por qué estás contando esto? sí, pero tiene momentos visuales re lindos, que es cuando ella tipo hace un pocito y planta el cigarrillo, como este tipo es una planta que está destinada, todo lo que plantes ahí está destinado a convertirse en nada, tipo a disolverse, es tóxico. Que también como que me hubiera gustado menos monólogo, menos boludez, pero bueno. Claro, sí, igual qué fotografía, como decíamos, tan bella, que después de eso creo que lo último que vemos en este lugar es un plano general del auto, ahí con su rojo sobre todo el blanco de la nieve. Que... Sí, aparte cómo brilla ese auto, sí. Cómo le pulieron. Bueno, claramente para cada plano que aparecía el auto tenía dos tipos que lo enceraban. Sí, pero si no toda la mano de toda la gente que está ahí todo el tiempo tocando ese auto, ¿viste? Claro. Una mugre, el productor viene, pasa la manito. Sí. Pero nada, un plano que es como... Yo interpreté ese plano como una especie de el auto atestiguando todo. Pero aún así, sin encontrarle significado, es un plano del auto quieto ahí en un paisaje y sin embargo sentí que estaba tan bien compuesto que belleza me pareció. Y nada, después está este final que ¿ustedes qué creen que pasa? ¿Está yendo? Los mató todos y le robó el perro y se robó el auto. Ese es el final. No, porque la pregunta puede ser que hizo compras, está volviendo a donde él lo espera. Esto sucede en Corea, esto es algo que no se entiende, pero lo que lo compra en coreano y se entiende de que esto no es en Japón, esto es en Corea. Claro. Bueno, ya es en la pandemia, no sé si vieron que tienen los barbijos. No, igual ellos reusan barbijos todo el tiempo, ¿eh? Sí, es cierto, pero igual yo presté atención y todos tenían en el supermercado el barbijo, así que dije, bueno, capaz que sí es post-COVID, eso nos quiere decir. Como que pasó un tiempo, ponele. Parecido a lo que pasa con el epílogo de La peor persona del mundo, que también hay como un tiempo después... La gente con barbijo. Claro, te comunican que pasó. Elipsis al COVID. Sí. Sí, yo interpreté que era ya en época de COVID y después Hamauchi lo confirmó en una entrevista, así que sí, es eso. O sea, es un poco en el futuro y es en Corea. Y bueno, está la pregunta esa, ¿le dio el auto? Lo importante es que no está él en el auto y de alguna forma eso significa que terminó de superar. Claro, para mí yo entendí eso, como que los dos superaron, él soltó el pasado, soltó el auto y la cinta con la voz de la esposa y ella también. Compró el perro bueno, ella se compró un perro y es una chica más feliz y no sé, qué sé yo. Sí, de hecho, va a hacer las compras sola. Esa cuestión del barbijo sirve para retrasar una revelación, que es cuando se saca el barbijo en el auto, la marca esa que tenía en la cara, que era resultado del accidente, de la avalancha que tapó su casa, que había dicho que se la podía sacar y no se la sacaba, bueno, ya no la tenía más. Eso no me di cuenta, o sea, no presté atención. Pero igual, aparte está como vestida de forma diferente, o sea, como que se entiende que tuvo un cambio. Diferente, sí, liberada, tiene el pelo suelto, no tiene más la gorra. Digamos, se tapa la cabeza, sí. Lo que vemos nos comunica que los dos superaron sus respectivos, el término científico es mambos. Pero ya a mí dejaron de estar en una. Dejaron de estar en una, está bien. Pero bueno, me gusta que como que queda abierto, que a mí me lleva a la cabeza a pensar, pero bueno, ¿seguirán siendo parte de la vida del otro o no? Están siempre conectados por el auto igual. Claro, siempre van a estar conectados por el auto. Bueno, nada, no sé, espero que este podcast es una película complicada. Espero que haya tenido sentido algo de lo que hablamos. Sí, la verdad que vale la pena tomarse las 3 horitas para sentarse. O sea,
tómensela con paciencia, esté preparado para ver 3 horas de una película que habla de la comunicación. Claro. Sí. Bueno, hay una cosa, viste, la gente que más le sale enamorada, un lugar común cuando te encanta una película así de larga, decís, no se nota que dura 3 horas. La realidad es que sí se nota que dura 3 horas. No me mientas en mi cara. No es una película que pasa volando, pero sí. Pero para mí re vale la pena. Sí, es una película que fluye muy bien, o sea. Sí, re. Por más que te des cuenta que estás. Como te das cuenta que dura 3 horas Titanic, boludo. Tipo, sí, dura 3 horas. Claro, ¿no? sí, por eso. Eso o es El algo Señor de los Anillos. Pero puede 3 ser horas. que hay alguna película que por ahí dura 2 horas y 40 y medio que no te das tanto. Esta sí te das cuenta que es larga y que estuviste. Sí, en un viaje. Pero hay un poco con esto que le dice él a la chofer, viste, que cuando está manejando ella tiene una como suavidad para frenar y acelerar que casi no te das cuenta. Bueno, un poco es así. Ah, mira, no había pensado. Es así. Sí. Bueno, eso me hace acordar yo al principio dije que yo salí con la idea de que era como mirar un río fluir. Y en su momento cuando se lo dije a Ale, quien me acompañó en nuestro resumen del Festival de Cine de Mar del Plata del año pasado, él dijo que él había salido con la idea de que era más como manejar por una ruta tranquila. Y también está un poco esa idea, ¿viste? Como cuando estás manejando de noche por una ruta y estás mirando por la ventana y no querés, sentís el tiempo pasar, pero al mismo tiempo no querés que se termine ese viaje. Claro. Pero bueno, si les gusta escucharnos, si quieren que sigamos recorriendo el mundo a través de películas, necesitamos dinero para pagar pasajes, estadía, Porque esto comida. estamos grabando desde Hiroshima. Sí, ¿no? tal cual. Para estar bien en Lo el clima. entrevistamos al director. Así que nada, si quieren que sigamos grabando podcasts de lo más variados posibles, necesitamos su ayuda. Pueden colaborar con nuestro proyecto a través de patreon.com/kms o cafecito.app/kms. Si colaboran vía Patreon, van a acceder a un montón de contenido exclusivo, incluyendo todos los podcasts que grabamos, los van a poder escuchar antes que nadie. Además van a poder acceder a nuestro servidor de Discord. Y en Cafecito, si nos invitan cafecitos, van a poder acceder al servidor de Discord, pero además ayudarnos a cumplir metas, que básicamente es que hablemos de películas que no hablaríamos de otra forma si no llegamos a determinada cantidad de cafecitos. Y antes de irnos, quiero mandar un saludo a Adriana de Chaco, que es la mamá de mi amigo Fede Presti, que nos reescucha y nos manda un saludito a todos. ¿En serio? ¿Qué específico? Sí. Bueno, Así me haces que, acordar Saludos. que también tenemos un canal de YouTube nuevo en donde nos sirve un montón. Lamentablemente Spotify y los demás lugares en los que subimos nuestros podcasts no se puede monetizar. YouTube sí, así que si nos suelen escuchar en sus casas y el tema de los datos no es problema, primero suscríbanse a YouTube, por favor. sí o sí, y después consideran escuchar estos podcasts ahí en el canal de YouTube, que la verdad nos sirve mucho más. También estamos en Twitch, prendemos una o 2 veces por semana, ahí se pueden suscribir y también colaborar con nosotros. Si se suscriben a YouTube, capaz, no sé, en algún momento hacemos videos con nuestras caras, no sé. Sí. La idea es que si esto camina, tal vez empecemos a pensar contenido. Ponemos la cara. Claro, contenido especial ahí para YouTube. Pero bueno, estamos haciendo un montón de cosas. En sí, si se van a quedar con algo de este final. Es gracias, Adriana. Gracias, Adriana, y necesitamos su ayuda, gente. Sin más que decir, esto fue Qué meses después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Victoria Iraldi. Y yo, Belén Saitúa. Chao. Yo también les mandaría un saludo a todos los que me conocen. Si alguien realmente me conociera,